Hola, bienvenidos un día más al canal de YouTube Camino a Jesucristo, donde cada día tenemos alimento espiritual. No te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Bueno, comienzo con dos preguntas. ¿Quién fue exactamente Jesucristo y cuál fue su misión y propósito al venir a la tierra? Nada puede ser más importante en nuestras vidas que entender la asombrosa respuesta a estas preguntas. ¿Cuánto sabes acerca de Jesucristo? ¿Exactamente qué y quién era Él? ¿Cuál era su misión y propósito aquí en la tierra? Millones de personas están convencidas de conocer las respuestas. Bien, estas son preguntas fundamentales, ¿vale? No solo desde el punto de vista del conocimiento, sino también por el impacto crucial que debería tener en nuestra vida. El hecho es que conocer las respuestas a estas preguntas no solo se relaciona estrechamente con la forma en que vives cada día de tu existencia ahora mismo, sino también con la forma en que pasaremos la eternidad. ¿Estás listo? ¿Estás lista para descubrir las verdaderas respuestas bíblicas a estas preguntas? Vamos a escudriñar las Escrituras para averiguarlo. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, vamos a ver quién fue Jesús exactamente, desde la palabra de Dios. Esta época del año, cercana ya a la Semana Santa, es importante para los cristianos porque nos recuerda el sacrificio de Jesucristo y también su muerte y resurrección para ascender a su Padre en el cielo. Todo esto pues es correcto, ¿vale? Y la mayoría de la gente lo sabe. Pero para profundizar un poco más, ¿por qué tuvo Jesús que morir? ¿Por qué entregó su vida como sacrificio? ¿Para qué se sacrificó? ¿Y por qué resucitó a la vida? Todas estas preguntas intentaré resolverlas escudriñando la Biblia y dejando constancia que desde hace aproximadamente 2000 años todavía hay personas que no saben quién y para qué vino realmente Cristo a esta tierra. Bien, para empezar, primero debemos conocer la verdadera identidad de Jesucristo y remontarnos muy atrás en el tiempo, con el fin de entender quién y qué era Él antes de su nacimiento como ser humano. Tal vez recuerdes la historia si has leído la Biblia, en Lucas 1, cuando el ángel se le acercó a María, una joven virgen judía, y le dijo que concebiría milagrosamente por medio del Espíritu Santo. En Mateo, capítulo 1, cuenta cómo su futuro marido, José, recibió un anuncio similar en el que un ángel pues le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo explica a continuación que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como vemos aquí, Jesús, aunque plenamente humano, era mucho más que alguien y algo. Él era Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Pero qué significa esto en realidad? La respuesta se encuentra al comienzo del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El apóstol Juan nos dice aquí que en el principio, ¿vale?, un tiempo que precede la creación del universo, registrada en Génesis 1, existían dos seres divinos.
uno denominado Dios y el otro el Verbo, quien también era Dios y estaba con Dios en el principio. Luego, un poco más adelante, en el versículo 14, Juan nos dice algo asombroso sobre este Verbo que era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este ser, al que Juan llama el Verbo que era Dios y existía con Dios, luego fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue hecho carne y hueso, como un ser humano, como nosotros, ¿vale? El que conocemos como Jesucristo se hizo carne. Al analizar el capítulo de Juan 1, versículo 1, es obvio que el verbo mencionado aquí es aquel que conocemos como Jesucristo, y que Dios es aquel que más tarde se revelaría como Dios Padre. Ambos eran divinos, no habían sido creados, y eran diferentes de cualquier otro ser. Eran seres, pero eran Dios. Juan explica entonces en el versículo 18 que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, es decir, el que mantiene con él una relación estrecha y amorosa, él le ha dado a conocer. Juan acaba de explicar en el versículo 14 que fue testigo presencial del Verbo que se hizo carne como Jesucristo. Por lo cual, el Dios mencionado aquí como nunca visto no puede referirse a Jesús, tiene que referirse a Dios Padre. Y Juan repite exactamente esta misma declaración en su primera carta, en 1 de Juan 4:12, y así está escrito: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y Jesucristo mismo hace dos declaraciones explícitas de este tipo en Juan 5:37, que dice: también el Padre que me envió ha sido testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. También en Juan capítulo 6, versículo 46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Por lo tanto, queda claro que únicamente Él, entre los seres humanos, ha visto a Dios al Padre. Solamente Jesús ha visto a Dios el Padre. Y yo me pregunto, ¿a quién vieron realmente aquellos que vieron a Dios? Creo que esta pregunta muy pocas personas se la han hecho. Y todos damos por sentado que en los primeros libros de la Biblia leemos que varios personajes bíblicos sí que vieron a Dios. Entre ellos se encuentra Abraham, ¿vale? En Génesis 12:7, su hijo Isaac, en Génesis 26 del 2 al 24, su nieto Jacob, en Génesis 28:13, Moisés, Éxodo 3:6, Aarón, el hermano de Moisés, junto a 70 hombres destacados de Israel, en Éxodo 24 del 9 al 11, Josué, el sucesor de Moisés, también, en Josué 6:2, y Gedeón, en Jueces 6:14. Y todos los relatos bíblicos describen la mayoría de estos encuentros como cara a cara. En dos de ellos, los protagonistas comieron con Dios. Y en una ocasión, Jacob luchó literalmente con él. Estos fueron claramente encuentros personales y no sueños o visiones. ¿Cómo explicamos esto entonces? ¿A quién vieron estas personas cuando las Escrituras nos dicen que vieron a Dios? La única manera de darle sentido a esto es entender que las palabras de Jesús y Juan nos están diciendo que ningún hombre en ningún momento había visto a Dios el Padre. Y si no estaban viendo a Dios el Padre, el ser que vieron, de acuerdo a lo registrado en estos pasajes, y en otras muchas ocasiones en las que Dios apareció personalmente a otras personas, era el Verbo que era Dios. Juan 1:1. Aquel de quien Juan nos dice que más tarde nació en la carne como Jesús de Nazaret. Si juntamos todo esto, ¿vale? Lo que las Escrituras revelan es que aquel que nació como Jesús de Nazaret
fue aquel que interactuaba con los patriarcas, con los líderes, con los profetas y con el pueblo de Israel como el Señor. Ellos nunca vieron al Padre, solo el Verbo vio al Padre, ¿vale? Tal y como está escrito en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Las implicancias de esto son enormes, ¿eh? Son enormes. Continuando en el primer capítulo de Juan, nos cuenta otro hecho extraordinario sobre este ser divino que él conoció como Jesucristo. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan 1:10. Por tanto, no solo el que se convirtió en Jesucristo era Dios, junto al que se conocería como Dios el Padre, habiendo existido ambos como Dios antes de la creación del mundo, sino que el mundo que hoy conocemos, por él fue hecho. Es decir, fue hecho por quien más tarde se convirtió en Jesús. Sorprendentemente, el mundo en el que vivimos hoy fue creado por aquel que conocemos como Jesucristo. Y así está escrito. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, Dios hizo el universo, pero lo hizo a través de aquel que conocemos como Jesucristo. También en Colosenses 1:16 habla de Jesucristo como creador, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él creó todo el universo físico, que nos maravilla con su grandeza y complejidad. Pero es que eso no es todo. El apóstol Pablo también nos dice aquí que él creó todas las cosas, las visibles y las invisibles, refiriéndose aparentemente no solo al universo físico que podemos ver, sino también al mundo espiritual invisible de los ángeles que no podemos ver. Qué bonito, ¿no? Pues todos estos versículos aportan mucho a nuestra comprensión de quién y qué era Jesucristo. Pero aún hay más. Observemos un pasaje revelador en Filipenses 2, del 5 al 8, donde Pablo destacó lo que hizo Cristo como el máximo ejemplo de humildad y entrega por todos nosotros. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que se revela aquí es profundo. Este mismo ser divino que había estado con Dios el Padre, voluntariamente renunció a sus privilegios divinos, el poder, esplendor y majestad que compartía con el Padre, para convertirse en un ser humano de carne y hueso, como nosotros, concebido en el vientre de María. Pasó de ser un espíritu supremamente glorioso, lo suficientemente poderoso como para crear el universo, a convertirse en un infante diminuto e indefenso, absolutamente dependiente de su madre y de su padre adoptivos terrenales. Su identidad no cambió en este proceso, siguió siendo Dios,
pero ahora era un ser humano físico y mortal sujeto al dolor, sufrimiento, agotamiento, hambre, sed y todos los demás sentimientos y experiencias comunes que tenemos toda la existencia humana. Aunque eso sí, él nunca pecó, y así está escrito. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. El creador de todas las cosas, incluyendo la humanidad, vino a su creación como un ser humano mortal sujeto a la muerte. Lo hizo para llevar a cabo el plan que el Padre y él habían elaborado. Y así está escrito también. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 9. Es decir, antes de que se creara el universo. ¿Vale? Dicho plan consistía en que el creador de todas las cosas pues diera su vida por todos los seres humanos, los que habían vivido o que todavía iban a vivir y cuyas vidas procedían de él. Jesús no fue obligado a tomar esta decisión, ¿vale? Sus palabras en Juan 10, versículos del 15 al 18, nos dice que fue una elección voluntaria. Así está escrito. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así hablaba Jesús. ¿Por qué era necesario este sacrificio? Pues la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. O sea, hemos desobedecido los mandamientos y las leyes de Dios. Al hacerlo, nos ganamos la pena de muerte. Pues la paga del pecado es la muerte, nos dice Romanos 6:23. Esto significa que morimos. Y ese sería el final de la historia, ¿vale? Nuestros cuerpos se descompondrían y desapareceríamos en el olvido, sin convertirnos en seres incorpóreos que viven una existencia consciente, como algunos imaginan. Sin embargo, puesto que Dios es amor, y en su amor no quiere que nadie perezca, nos proporciona una manera de librarnos del juicio de la muerte eterna. Juan 3:16, ¿vale? Quizá el pasaje más conocido de la Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios entonces fue que Jesucristo viniera al mundo para llevar sobre sí mismo la pena de muerte que merecíamos nosotros, ¿vale? Y así pudiéramos recibir la vida eterna. Muchos versículos bíblicos describen la importancia de este sacrificio y por qué tenía que llevarse a cabo. Analicemos alguno de ellos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18, 19. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Romanos 3, 23 y 25. Otro más. Y Jesús, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 27 y 28. Estos y otros versículos nos dicen que Jesús tuvo que morir en nuestro lugar para que nuestros pecados fueran perdonados. Él sufrió voluntariamente la pena de muerte que nosotros hemos merecido, como nos dice Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Si Cristo no hubiera muerto en nuestro lugar, todos moriríamos por la culpabilidad de nuestros pecados. Estaríamos apartados para siempre de Dios y de cualquier esperanza de vida más allá de esta. Y por esto es tan importante comprender la verdadera identidad de Jesucristo. Fue necesaria la vida del Creador de toda la vida humana para pagar la inmensa pena por los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Esto incluye mis pecados, los tuyos y los de todos quienes han vivido, todas las personas que han vivido ya. Entonces, ¿por qué entregó Jesús su vida? Pues para darnos vida, y no cualquier vida, sino vida eterna. Y no solo vida eterna, sino vida eterna como hijos mismos de Dios. Sí, como parte de su familia espiritual glorificada. Esto es lo que muy pocos entienden. Aunque es crucial, Jesús no dio su vida solo para que podamos ser salvos. El perdón es solo una parte del gran propósito de Dios. Y ese gran propósito es llevar a muchos hijos a la gloria. Para que tú, ¿vale? Para que tú y yo podamos ser parte de su familia espiritual eterna. Y esto se nos explica claramente en Hebreos 2, del 9 al 12. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. No obstante, debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Por esto es que Pablo llama a Jesús el primogénito entre muchos hermanos. Pablo escribe de manera similar, ¿vale?, que Dios el Padre le dice a su pueblo, en 2 Corintios 6, 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si esto te parece increíble, vayamos al meollo del asunto, ¿vale? Y veamos lo que dijo el propio Jesús, según consta en Juan 10:33. Los judíos de su tiempo le acusaron de blasfemia por afirmar que era el Hijo de Dios. Y le dijeron: porque tú, siendo hombre,
te haces Dios. Y mira su sorprendente respuesta, es sorprendente. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. En otras palabras, dijo Cristo, ¿vale? Si la Escritura llamó abiertamente dioses a los seres humanos, ¿por qué os enfadáis cuando me limito a decir que soy el Hijo de Dios? ¿Pero qué quiso decir? ¿Acaso los seres humanos deben convertirse en dioses? En el Salmo 82:6 que Jesús citó, Dios dice a los seres humanos: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. La clave aquí está en la palabra hijos. Como hemos visto en otros muchos versículos, debemos entender que Dios es una familia, es una piña divina, es una familia divina, que ahora está compuesta de Dios el Padre, de Jesucristo el Hijo, pero al cual se añadirán otros miembros. También está el Espíritu Santo. Este es el asombroso propósito del plan de Dios. Por eso Jesucristo se despojó de la gloria que compartía con el Padre como Dios en el cielo. Y por eso vino voluntariamente a la tierra. Sí, para vivir como ser humano de carne y hueso, como nosotros, y dar su vida como sacrificio en nuestro lugar y pagar así por nuestros pecados. Y por eso fue resucitado, para volver a su anterior estado glorificado. Ahora como el primogénito, ¿vale? Como el primero entre muchos hermanos, ¿vale? Aquellos destinados a ser los propios hijos de Dios. ¿Actuarás según el propósito de Dios para ti? Jesucristo, aunque es Dios, se hizo hombre con un propósito asombroso. Cambió su vida por la tuya y la mía. Se hizo hombre para que los seres humanos, todos los que estén dispuestos a entregarle sus vidas, como Él entregó la suya por nosotros, puedan convertirse en hijos inmortales de Dios. Como parte, pues, de esa familia espiritual divina, como parte de esa piña divina. Dios Padre y Jesucristo, que son los únicos creados y eternos, siempre reinarán de forma suprema. Pero al mismo tiempo tenemos la extraordinaria promesa de que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Así está escrito. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Tu vida no está destinada a estar vacía y carente de sentido, sino a ser vivida con el más sublime propósito imaginable. Llegar a ser uno de los hijos de Dios, viviendo para siempre como parte de su familia. El plan de Dios de llevar muchos hijos a la gloria, tal y como dice Hebreos 2:10, te incluye a ti también. Según muestran las numerosas escrituras citadas en la Biblia y en esta predicación. Jesucristo se hizo hombre por una razón específica, para que tú pudieras llegar a ser como Él y formar parte de su familia para siempre. Como nos dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta declaración no es solo una expresión de buenos deseos, sino una promesa de que nos convertiremos en seres espirituales divinos e inmortales, tal como Dios el Padre y Jesucristo, como nos dice el apóstol Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido
de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. Ahora te pregunto, ¿hará realidad el propósito de Dios para ti? Ahora que empiezas a comprender cuál fue la intención de Cristo al venir a la tierra y entregar su vida por ti, ¿le darás tu vida y empezarás a cumplir el magnífico plan que Dios te tiene reservado? Pues yo lo he hecho y espero que así sea y que comprendas que hay un Dios que hizo todo lo visible y todo lo invisible. Por lo tanto, aunque no le veas, ten fe, así como Él la tiene en ti, y sigue llamando a tu puerta, esperando que le recibas en tu corazón. Así está escrito también. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. No tardes, no tardes, no tardes, porque Él viene pronto. Y también está escrito: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Gracias por estar ahí. Os espero en el próximo vídeo, ¿vale? Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Nos vemos aquí en Camino a Jesucristo, donde cada día tenemos alimento espiritual. Feliz día junto al Señor y recuerda que tú vales mucho para Dios. Hasta el próximo vídeo.